abusando de ti. Ah, bueno, lo estás usando, el bolígrafo. El bolígrafo, sí. Un momentito, un momentito. Estaré por aquí. Sí. Entonces, cuando termine el curso, lo podemos... Buenos días. Vamos a hacer un cambio, conforme al programa que teníais puesto. Vamos a invertir las dos primeras enseñanzas de la mañana, es decir, que ponía ahí a primera hora la alegría en el Adviento, pero claro, pues el lema es Alégrate, hija de Sión. Pues primero tendremos que saber quién es la hija de Sión, ¿no? ¿Quién es la hija de Sión a todo esto? ¿La hija de Sión quién es, no? La respuesta no es tan sencilla en realidad, no se responde así en una línea, porque la pregunta tiene varias respuestas y todas valen, Es decir, que Dios, cuando habla, sobre todo cuando habla por medio de los profetas, cuando transmite un oráculo, muchas veces, cuando anuncia algo que va a ocurrir, se está refiriendo con un mismo oráculo a distintas cosas que ocurren en distintos momentos de la historia. Por ejemplo, los profetas hablan mucho del día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día del Señor?
pues es el día de la redención, de la pasión, de la resurrección, pero también es el día de su vuelta en gloria. O sea que ahí estamos hablando de dos cosas. El profeta Daniel habla de la abominación de la desolación. ¿Y qué es la abominación de la desolación? Y diremos, hombre, pues cuando llegó allí Antíoco IV Epífanes y profanó el templo y puso la estatua de Júpiter, ¿no? Ah, mira, ya nos hemos enterado. Ah, ¿y por qué entonces, después de eso, dice Jesús, cuando veáis la abominación de la desolación? O sea, que también se refiere a otra cosa que todavía no ha ocurrido, ¿no? Entonces, ¿quién es la hija de Sión? ¿Quién es la hija de Sión? Pues nos referimos a distintas cosas, Para empezar, vamos a ver qué es Sión. Sión, el monte Sión, era el monte en Jerusalén sobre el que se construyó el templo, ¿verdad? En Tierra Santa solo había un templo, solo había un templo. Muchas sinagogas, en cada aldeilla y todo eso, había una sinagoga, o sea, muchas sinagogas, pero solo un templo. De modo que subamos a Sión, al monte del Señor, subamos a ese monte. Por extensión se refiere al templo y por extensión a Jerusalén misma, ¿no? Sión es Jerusalén, Sión es la ciudad en la que Dios habita en medio de los hombres. Dios habita en medio de los hombres. Y entonces, ¿quién es la hija de Sión? Pues la hija de Sión es, en un primer sentido, es Jerusalén misma, pero entendida como sus habitantes, los habitantes de Jerusalén. Es decir, que cuando yo me refiero a España, me puedo estar refiriendo a los españoles o al territorio de España, ¿no? Decimos, qué bonita es España, Es que tiene de todo España, tiene mar, tiene montaña, tiene de todo. Me estoy refiriendo a un territorio, ¿verdad? Pero cuando decimos, España está despertando, pues no despiertan las montañas, ¿no? Toda España está pendiente del televisor. Nos referimos a los habitantes, de modo que la hija de Sión es, pues, Jerusalén entendida por sus habitantes, ¿no? El hecho de que esté en femenino la hija de Sión permite, así intuitivamente, que ese concepto encaje con su dimensión esponsal. O sea, la hija de Sión es esposa. ¿Es esposa de quién? Es esposa de Dios. Dios se ha desposado con ella. Es impresionante esto, ¿no? Cuando Dios quiere explicarnos cómo nos quiere, dice que es un padre, dice que es una madre. Hay atributos de Dios en la Biblia que son femeninos, que son maternales, ¿no? Dice que es un amigo y dice que es un esposo. Dios es un esposo enamorado, es un esposo apasionado, que lo hace todo por su esposa. Recuerdo, había un padre dominico sevillano, me acuerdo que decía de estas cosas que se te quedan, ¿no? Como dice él, dice que Dios está chalaíto por ti. Así decía, ¿no? Dios está chalaíto por ti. Dios está enamorado, Dios está buscándote, Dios está deseando tu amor, ¿no? Pues así, como un esposo enamorado, así Dios me busca y me quiere. Así lo hizo con la hija de Sión, ¿no? Con Jerusalén. Fijaos, por ejemplo, en el capítulo 16 de Ezequiel, Dios le habla a Jerusalén así. Fijaos, toda la fuerza expresiva y el dramatismo que dice, esto dice el Señor a Jerusalén.
Por tu origen y tu nacimiento eres cananea. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. Así fue tu nacimiento. El día en que naciste, no te cortaron el cordón, no te lavaron con agua para purificarte, ni te friccionaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti, ni hizo por compasión nada de todo esto, sino que por aversión te arrojaron a campo abierto el día que naciste. Yo pasaba junto a ti y te vi revolviéndote en tu sangre y te dije, sigue viviendo. Tú que yaces en tu sangre, sigue viviendo. Dios se apiada de esa criatura, ¿no? Compara a Jerusalén con un bebé recién nacido del que nadie se apiada y Él se apiada. Pero no, ahí no para todo, ¿no? Te hice crecer como un brote del campo. Tú creciste, te hiciste grande, llegaste a la edad del matrimonio. Tus senos se afirmaron y te brotó el vello, pero continuabas completamente desnuda. Pasé otra vez a tu lado. Te vi en la edad del amor. Extendí mi manto sobre ti para cubrir tu desnudez. Con juramento hice alianza contigo, oráculo del Señor, y fuiste mía. Me apiadé de ti cuando naciste, te crié, te eduqué y después me casé contigo. Fuiste mía. Te lavé con agua, te limpié la sangre que te cubría y te ungí con aceite. Te puse vestiduras bordadas, te calcé zapatos de cuero fino, te ceñí de lino, te vestí de seda. En realidad es la historia de Dios con cada uno de nosotros, ¿no? Nos ha dado tantos adornos, tantas riquezas, tantas gracias. Te engalané con joyas, te puse pulseras en los brazos y un collar en tu cuello. Te puse un anillo en la nariz y pendientes en tus orejas y una magnífica diadema en tu cabeza. No faltaba detalle, ¿eh? Él estaba pendiente de todo. Lucías joyas de oro y plata vestidas de lino y seda y bordado. Comías flor de harina, miel y aceite. Estabas cada día más bella y llegaste a ser como una reina. Se difundió entre las naciones paganas la fama de tu belleza perfecta con los atavíos que yo había puesto en ti, oráculo del Señor. Tu belleza se debió a los atavíos que yo había puesto en ti. Dios lo puso todo en Jerusalén. Enamorado con ella, enamorado por esta esposa. ¿Y ella qué hizo? ¿Qué hizo? Pero tú, confiada en tu belleza, te prostituiste, valiéndote de tu fama, prodigaste tus favores y te entregaste a todo el que pasaba. Con tus vestidos adornaste lugares de culto con vivos colores, de culto a otros dioses, ¿se entiende? ¿Verdad? A los ídolos. Tal cosa no había ocurrido nunca ni volverá a ocurrir con las... etcétera. Es decir, con todas aquellas cosas con las que yo te enriquecí, con las que yo te embellecí, eso lo aprovechaste para irte con otros, ¿no? Dios se desposa con Jerusalén, pero Jerusalén no es fiel y se va con otros ídolos y peca y le da la espalda al Señor con lo que el Señor le había dado. Así ocurre siempre cuando nosotros pecamos, cuando nosotros ofendemos al Señor, lo hacemos siempre aprovechando dones que Él nos ha dado. Será la inteligencia, será la libertad, el tiempo mismo, la belleza, Siempre tenemos que hacer uso para pecar de los dones que Dios mismo nos ha dado. Pues esta es la respuesta de la esposa a un esposo enamorado. Esta es la respuesta, la primera respuesta de la hija de Sión. Pero bueno, ¿y Dios se quedará sin encontrar quien le responda como Él sueña y merece? ¿Habrá
alguien en quien se cumpla de manera perfecta el sueño de Dios? Pues mirad, los profetas siguen diciendo, el lema del encuentro es alégrate, hija de Sión, ¿no? Pues mira, los profetas dicen, lanza gritos de gozo, hija de Sión. Está en Sofonías Pi 3.14, Sofonías 3.14. Lanza gritos de gozo, hija de Sión, lanza clamores, Israel, alégrate y exulta de todo corazón, hija de Jerusalén. Yahvé, Rey de Israel, está en medio de ti. Zacarías 9.9 dice, exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene tu Rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, hija de asna. Isaías 54.1. Grita de júbilo, estéril, que no da salud, rompe en gritos de júbilo y alegría la que no ha tenido los dolores, que son más que los hijos de la abandonada, que los hijos de la casada, dice el Señor. Es decir, los profetas dicen que la hija de Sión se tiene que alegrar por tres cosas. Primera, porque el Señor, el Dios de Israel, está dentro de ella. Está en medio de ti. Segundo, porque viene a ella el Rey Mesías. Y tercero, porque parecía que no iba a tener hijos, porque no tiene dolores de parto y sin embargo sí que va a tener descendencia. Sus hijos van a ser más numerosos que los hijos de la que ha sido muy fecunda, ¿no? Estas tres cosas se cumplen de manera perfecta en ella. En ella, en la Virgen María. Yahvé, el Rey de Israel, está en medio de ti. Esa expresión en el texto original, en el idioma original, en el hebreo, se dice literalmente, está en tu seno. Yahvé, el Rey de Israel, está en tu seno. Seguramente el profeta no podía imaginarse, él siquiera, cuando dijo eso, hasta qué punto se iba a cumplir literalmente lo que él estaba profetizando. El Señor de Israel, Yahvé, está dentro del seno de la hija de Sión. El Señor viene a ti. El Rey Mesías viene a ti. El Señor y el Rey Mesías son el mismo. Están en ella. Y tercero, la que rompe en gritos de júbilo y alegría, la que no ha tenido dolores. La Virgen no tuvo dolores en su parto. Esto lo siento, pero es una cosa que está mal en la mayoría de las películas. Que cuando va a nacer Jesús aparece ahí entre grandes gritos, espasmos. No, es de fe y está en la tradición de la Iglesia que el parto de la Virgen María fue sin dolores, ¿no? Entonces, la que no ha tenido dolores de parto, después ya lo creo que tuvo dolores, y no fueron ninguna broma, pero la que no ha tenido dolores resulta que tiene más hijos que ninguna. De modo que en ella se cumple perfectamente el ideal de la hija de Sión, que responde con toda perfección al amor esponsal de Dios, ¿no? Y al cumplir Dios en ella ese ideal, como germen empieza otro cumplimiento de la hija de Sión, que es la Iglesia misma.
¿no? También la Iglesia es la hija de Sión. La Iglesia ha nacido en Sión. La Iglesia ha nacido en el Calvario y ha nacido en el cenáculo. Allí nace la Iglesia, que es también la hija de Sión. Y cuando al pie del Calvario Jesús se dirige a su madre y al discípulo amado para dársela por madre, ahí se están cumpliendo más cosas de lo que parecen, ¿no? Un poquito antes, en el capítulo 11, San Juan dice que Caifás había dicho que conviene que muera un hombre por el pueblo, ¿verdad? Y dice Juan, eso lo dijo porque como era sumo sacerdote, lo dijo movido por el Espíritu Santo. Fíjate tú qué cosas, ¿eh? Es un asesino, va a matar a Jesús. Y sin embargo, a través de sus palabras, el Espíritu Santo dice algo, porque es sumo sacerdote, ¿no? Él lo que quiso decir es, mira, conviene que liquidemos a este, porque si no van a venir los romanos, y nos quitamos el problema, ¿eh? Pero dijo más, conviene que muera un hombre por el pueblo, es decir, conviene que alguien redima con su muerte, nos redima de los pecados, ¿no? Pero dice San Juan, pero y no solo por el pueblo, sino para reunir a los hijos dispersos de Dios, ¿no? Que no solo son el pueblo de Israel, que somos también nosotros. De modo que cuando Jesús está en la cruz, empieza a reunir a los hijos dispersos de Israel, empieza a formar la Iglesia, empieza a formar la nueva hija de Sión. ¿Y cómo se reúnen los hijos dispersos de Israel? Pues según los profetas, en torno a una madre. En torno a una madre. Porque Isaías 60, 4 al 5, le dice Dios a la madre Sión, alza los ojos en torno y mira, todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos vienen de lejos y tus hijas son llevadas en brazos. Tus hijos vienen de lejos, o sea que no son los israelitas solo. Son los hijos de todos los pueblos. Pero el profeta le está hablando a una madre. Y San Juan dice que el momento de esa reunión es en la cruz. Baruch 4, 36, 37. Mira hacia oriente, Jerusalén, y ve la alegría que te viene de Dios. Mira, llegan tus hijos a los que despediste. Vuelven reunidos de oriente a occidente, a la voz del Santo, alegres de la gloria de Dios. De oriente a occidente. Baruch 5:5. Levántate, Jerusalén, sube a la altura, tiende tu vista hacia oriente y ve a tus hijos reunidos de oriente hacia occidente. En realidad, cuando Jesús dice en la cruz, ahí tienes a tu hijo, es como el cumplimiento de lo que están anunciando los profetas. Mira que vienen tus hijos. Nuestros hermanos cristianos de otras confesiones dicen, no, hombre, cuando Jesús en la cruz dice, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo, pues lo que pasa que no es más, es una escena doméstica, Jesús está preocupado por su madre, ¿no? Y entonces dice, ¿y qué hago yo ahora? Por cierto, no había pensado en esto hasta este momento. Fíjate tú, por este mismo que está aquí, cuida de mi madre, anda. No, eso no es. Eso no es. La escena tiene mucho. San Juan nunca cuenta anécdotas. Cuando da un detalle es porque tiene un significado trascendente, ¿no? Cuando dice que es de día o que es de noche, es de noche cuando no está Jesús. O cuando no hay fe. Si dice que la hierba estaba alta, lo dice por algo. No cuenta anécdotas. Y cuando es el momento de la hora, de la pasión, mucho menos.
Cada detalle es enormemente importante. Además, después de contar esta escena, dice San Juan, después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo cumplido, o sea, esto faltaba para que se cumpliesen los planes de la redención. Jesús se dirige a su madre llamándole mujer. Es un título bíblico. Es la mujer que se anuncia en el libro del Génesis, en Génesis 3:15. Y entonces le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Cuando aparece esa manera de decir las cosas en la Biblia, normalmente es un esquema que responde a la revelación de algo importante. Fijaos, el profeta A ve a una persona B y le dice, he ahí a C, que tiene un papel importante en el plan de Dios. Por ejemplo, Juan Bautista ve venir a Jesús y dice a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios. Jesús ve venir a Natanael y le dice, he ahí un israelita de verdad en quien no hay engaño. O sea, se revela algo que los ojos de la carne no pueden ver, ¿no? Pues Jesús ve a su madre y al discípulo que amaba y le dice, mujer, he ahí a tu hijo y he ahí a tu madre. Ese discípulo, que se llama discípulo amado porque en realidad es el prototipo de todos nosotros. ¿Quién es el discípulo amado? El discípulo amado eres tú. La discípula amada eres tú. A ti Jesús te dice, he ahí a tu madre. A ella le dice de ti, he ahí a tu hijo, he ahí a tu hija. Y ella lo ha tomado muy en serio, ¿eh? Lo ha tomado muy en serio. Así que yo, cuando me di cuenta de esto, me da un poco de vergüenza y digo, yo me lo tengo que tomar más en serio, seguramente. El he ahí a tu madre. Pero lo dice de cada uno. Y entonces ya ahí en la cruz comienza a reunirnos, a congregarnos en torno a una madre. La madre lo que quiere es tenernos unidos en torno a Jesús. Lo que empezó a suceder en el Calvario, ella lo quiere hacer ahora. Yo me imagino, no lo sé, permitidme este ejercicio de imaginación, no está en los evangelios pero yo me imagino que ella, después de la muerte de Jesús, fue la que empezó a congregar a los apóstoles, ¿no? Que salieron cada uno por un sitio y ella diría, Juan, ¿tú sabes dónde estará Pedro? Ve a buscarle, hijo. ¿Y dónde está? Y empiezan a juntarse todos en el cenáculo. Y hoy también quiere juntarnos a nosotros aquí. De modo que la hija de Sión es la Iglesia y dentro de la Iglesia cada uno de nosotros lo somos. Tú eres la hija de Sión. A ti se te dice, hija de Sión, alégrate, porque el Señor viene a ti, Salvador y Rey. Pero claro, nuestro modelo para ser una hija de Sión como Dios sueña, no como fue la primera Jerusalén, ¿no? Nuestro modelo es ella. De modo que en ella nos tenemos que fijar. Ella es modelo de mujer, de feminidad. Hoy se están presentando otros modelos de feminidad, otras cosas, ¿no? El modelo de feminidad es ella, como dijo San Juan Pablo II, Redentoris Mater. Ella encarna los valores más altamente femeninos y más nobles que tiene la mujer.